y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basán, hijo de Ahías, por la rebelión que me provocaste a ira y con lo que has hecho pecar a Israel. O sea, ¿qué significa? Hoy sí vamos a tener una guerra muy dura. La guerra es contra la familia, la guerra es contra nosotros, contra nuestros hijos, contra los principios que Dios hace. Pero así como esta mujer Jezabel actúa, viene de la boca de Elías. Por eso odiaba a Jezabel a Elías con todas sus fuerzas. Y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, o sea, que ciertas cosas él tenía que conflictuaban. Entonces, como conflictuaban él, ella atacó a eso. Por ejemplo, una de esas pasiones fue el miedo, el terror de escapar de esta mujer. Y él batallaba con estas cosas. Pero de su boca salió una profecía. Y la profecía es, no, así como tú atacaste y destruiste a Nabot, también tu casa será raída, o sea, destrozada, y pondré la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, como una casa de Basán. ¿Qué me quiere decir esto? Que si bien hoy hay un ataque feroz contra la familia, con estos movimientos que existen, si alguien ataca de esa manera y sufrimos los embates, es Dios mismo en su profecía que va a parar esto. O sea, antes de la venida del Señor, esta confrontación contra los 850 profetas de Baal que hubo, Dios va a intervenir. Entonces esto es como algo que le digo, ¿no? Es un mal, es un daño contra la iglesia, es un daño contra la familia, pero ese daño se va a revertir a él. No puede tocar a la niña de los ojos del Señor, y aunque lo toque, él va a ver las consecuencias. Entonces es una profecía contra los destructores. Aún hasta en eso hay, hermanos, esta situación del Señor. Entonces hay una promesa de Dios de restaurar familias, las cuales aparentemente no tuvieran ninguna solución. Génesis 12:3 le dio una promesa a Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es familias. Efesios dice, la familia fue creada en el cielo. Ahora a veces existe, ¿no? ¿Cómo va a ser la familia? Muchos hablan y dicen, cuando nos vayamos ya no va a haber familia, pero dice que la familia fue creada en los cielos. Y la familia es bendecida en la tierra. Entonces, cuando hay el orden de Dios en la familia, el enemigo no le gusta. Y lo que el enemigo pretende es eliminar la familia. Pero cuando se elimina la familia, él mismo se atenta contra él. Yo me imagino hombres surgiendo en este tiempo con una palabra profética para ir en contra de este enemigo y parar todo esto. Entonces la bendición de Dios está para las familias. Ahora, de pronto como que estoy diciendo esto, ¿no? A ver cómo explico. Jezabel se levantó ya con Acab. Acab es el títere de Jezabel, porque Jezabel es la que maneja todos los hilos de esto. Entonces cuando Jezabel maneja, piensa que la situación está destruida, ¿no? Parece que Jezabel hubiera ganado. Entonces pareciera que las familias estuvieran destruidas, pero familias sin solución tendrán solución en Jesús. Lo que yo espero en estos tiempos, proféticamente hablando, es que Dios va a restaurar lo insalvable, lo que no tiene ya solución, Él lo hace. Entonces, ¿cómo? Con el profeta Elías, o sea, en este caso con el espíritu de Elías, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que suceder para eso? Tiene que haber lluvia y tiene que haber la restauración de la tierra. Eso lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Ahora, alguien habló y dijo, ¿no? ¿Qué lluvia es? ¿Será la lluvia tardía? Sí, la lluvia primera ya se manifestó, ¿ya? Para nosotros desde el Pentecostés la lluvia tardía. Y nosotros estaríamos viviendo ese tiempo para cosechar los frutos que Dios nos está dando. Entonces este es un ataque terrible que está haciendo. Primeras Reyes 18-19 que dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces este cambio que va a existir no va a ser sencillo, es una confrontación, es una batalla, se va a pelear. Ahora, Acera, por ejemplo, ¿qué hacían con Baal? Los 50 profetas de Baal se dedicaban a los hijos, se los entregaban para ser quemados al son de la música. La música va a ser cambiada, ya los niños, o sea, ¿se acuerdan cuando le entregan a Moloch? Era una bandeja que tenía en su mano, era un vientre vacío que tenía el ídolo, y a su alrededor había música, mucha música. Esta música hacía perder el sentido, o sea,
se perdía la concentración. De tal manera que cuando entregaban al hijo era la música más poderosa que los gritos del niño. Y los padres iban y se lo entregaban a Moloch. Y este niño era asado, y una vez que estaba al rojo vivo la bandeja, por el movimiento entraba a ser consumido. No escuchaba a nadie, ¿ya? Y si escuchaban era la música que le había cambiado ese escenario. Entonces la música tiene mucho que ver. Entonces con Baal hicieron eso. Ahora, por decir, la música es un gran, como le digo, un instrumento de Satanás que está desviando a los niños, ya a los jóvenes, está desviando. Pero junto con ello está los profetas de Acera. Acera ya es un poste, es un poste. Por eso dice que las mujeres debajo de todo árbol frondoso se iban a inclinar. Entonces, ¿qué implica? El poste, porque todos los obeliscos que tenemos a través de la historia implican lo mismo, ¿ya? El poste era un falo, ¿ya? Era el miembro humano erecto que apuntaba al cielo. Entonces, desde antes se hacían estas columnas y los ponían en templo. O sea, adoraban a la sexualidad, esta diosa de la fertilidad, a esta diosa que destrozaba el área sexual de las personas. Y de tal manera que inclusive lo pusieron, dice, en el templo de Dios y en el altar de Dios. O sea, que había pasado toda esta situación, había ingresado hasta la casa de Dios. Entonces eran esos profetas. Y había que pelear, había que confrontar estos espíritus que se habían introducido. O sea, por eso les digo, prácticamente los días de Elías nos está hablando los momentos que nosotros estamos pasando antes que venga el arrebatamiento. Ahora, cuando yo hablo de esto, estoy hablando de lo que de Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. O sea, lo que estamos diciendo es que en estos tiempos finales, hermanos, lo que va a existir es una confusión, una situación de decir, ¿cuál es la palabra verdadera? ¿No? ¿Dónde está? Ahora, el problema es lógicamente que nosotros no estudiamos, si no hay una comezón de oír doctrinas de demonios. Entonces ahí aparece, ¿qué cosa? Los perros, ¿ya? Y los perros, prácticamente, si leemos un poquito, son los falsos pastores, ¿ya? Los falsos pastores. Ahora ahí sí, en vez de cuidar a la oveja, se devoran la oveja. Ahora, ¿se acuerda que hemos dicho que Lázaro, también habíamos hablado de Lázaro, no sabemos su familia, no conocemos si tenía esposa, la Biblia no me dice absolutamente nada, no me dice quién lo trajo a mendigar, no dice, pero ha debido haber alguien que lo haya traído a Lázaro a mendigar, ha debido haber alguien. Ahora, ¿por qué lo trajo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las circunstancias? No me dice mucho la Biblia, solamente me dice que había un hombre que se llamaba Lázaro y que mendigaba y quería comer las sobras que caían de la mesa del rico, eso dice, ¿no? Y como no había, estaba lleno de llagas. Ahora, hay preguntas. Lázaro es un hombre de Dios. ¿Por qué siendo un hombre de Dios no hubo quien lo atienda? ¿Qué pasaba? Este es un estudio aparte que hemos hecho, ¿no? Muchos de nosotros, a veces por mendigar el pan, por comer las sobras del pan y no el banquete de Dios, a veces vivimos en este conflicto. O sea, no vivimos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces Lázaro, como les dije, no sé quién lo colocó, no sé si tenía esposa, no sé si tenía hijos, pero alguien lo puso ahí para mendigar. Alguien lo puso ahí para que coma. ¿Acaso no tenía una familia que lo alimente? Entonces, ¿qué pasó? Había un problema familiar. La familia había sido afectada. Y el hombre, líder de casa, estaba lleno de llagas. Ahora Isaías dice, no, desde la punta de la cabeza hasta los pies está lleno de llagas. ¿Qué dolores habría? ¿Qué cosas habría? Pero no a pesar así, este hombre amaba a Dios. Ya dice que Lázaro dice, no, este está aquí en el cielo. Hay una versión de la Biblia que dice, este ha sido corregido en el cielo. Ahora, ese es otro tema a plantear, pero seguiré yendo a lo que yo voy. Mientras estaba ahí Lázaro, dice que los perros le lamían. Y la palabra perro es Caleb. Pero existen dos tipos de perro en la Biblia. Uno que come de los muladares y en vez de sanar, contagia a su salud, que el perro doméstico. Entonces, estos perros le lamían a Lázaro para sanar sus llagas. Ahora, la lección es práctica, ¿no? ¿Qué perros hay? Perdón, por favor, sé que es duro. ¿Qué perros hay en la iglesia que no usan la palabra
para sanarte, sino usan sus argumentos, su lengua y su saliva para darte una solución. Y no es así. Y Lázaro quedó en la misma situación como estaba hasta que murió. Y Dios lo levantó a Lázaro. Muchos piensan que los perros lo devoraron. Muchos piensan que murió, si no completamente devorado, quedó en una situación lamentable. Entonces los malos pastores, en vez de dar la palabra, intentan sanar en su propia opinión, intentan curar con algo que creen que es así y no es así, y le dan una solución eventual, no le dan una solución humana, le dan una solución a lo que ellos piensan y no emplean la palabra del Señor. Ellos son los falsos pastores. Entonces la Biblia dice: guárdense de los perros. Entonces estos prácticamente filipenses son los judaizantes. Y la situación más humillante de decir era perro, que se les decía a los gentiles, como Jesús le dijo a esa mujer, ¿no? Este pan, soy perrillo, dame, dice. Pero decir perro muerto era peor todavía en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que la Biblia está hablando, me está diciendo, ¿no? Estos últimos tiempos, uno tiene que tener cuidado quién está sanando tus heridas, quién está ministrándote, ¿no? Si no hay base bíblica, si no hay el Espíritu Santo, si no hay la obra de Dios, es un problema. En Mateo 23 dice: más hay de vosotros escribas y filisteos y hipócritas, porque cesáis el reino de los cielos. Son ya los malos obreros. Estos son los falsos evangelistas y falsos maestros. Entonces hoy la situación está cambiando terriblemente. Ahora, malos obreros no significa que no trabajaban, solamente cómo trabajaban. O sea, trabajaban, hacían, hacían obra, qué sé yo, pero eran cacosos, o sea, eran malos, tenían malicia. Entonces en Filipenses me dice: guárdense, así como hubo los 800 profetas y los 850, hoy tenemos el mismo problema. Y al final los mutiladores del pueblo. Como hablo de los judaizantes, Pablo les dice: no, los mutiladores, porque lo único que pensaban ellos era que con la circuncisión iban a ser salvos. Dejaron a un lado la palabra. Por eso Pablo dice: ojalá se mutilaran ellos. Y entonces había un problema. Entonces estos son los falsos apóstoles y los falsos maestros. Entonces estamos en esa conflagración. Estamos en un tiempo muy difícil en el que necesitamos combatir todo esto. Y para eso Dios dice: antes de que vengan los días graves y terribles, Dios va a sanar a la familia. Pero tenemos que cuidarnos de todo esto que está por nosotros. Lucas 1:17 ya nos aclara que dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Dios. No dice que físicamente es Dios, sino es el espíritu y el poder de Dios. ¿Y a quién nos menciona? A Juan el Bautista. E igual que Elías, casi en su vestir, en todas sus situaciones, era bien parecido. Y acá dice: para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, si Juan anunció la venida de Jesús, o sea, él preparó el camino, el espíritu de Elías está preparando el retorno del Señor Jesús. Pero algo que quiere el Señor, o sea, me llama la atención mucho, ¿no? Es restaurar la familia. Y creo que sí. No sé, yo pregunto, por ejemplo, le preguntaré a Arlette: ¿te gustaría irte al rapto tú solita, sin tu familia? No, imposible. Aunque muchos he escuchado decir: no, pues la salvación es personal, si se quieren quedar, que se queden. No, ya ahí te falta ese amor filial. Entonces, para cualquiera de nosotros, Josué que dijo: no, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿No? Yo y mi casa, mi bayit, mi cobertura, yo y mi casa. Entonces, algo que tal vez hoy el enemigo ha destrozado es eso, la familia. ¿Ya? Y de pronto es el hijo solo que viene, la mamá está en otro lado, el padre está en otro lado. Entonces Dios necesita restaurar la familia. Perú fue muy lindo para mí, muy especial, muy precioso en muchos sentidos, porque no digo que mi familia estaba destrozada ni destruida, nada por el estilo, pero necesitábamos comunicar, necesitábamos hablar, necesitábamos restaurar muchas cosas, ¿ya? Y fue lo que Dios hizo. O sea, me llevó a un lugar que tal vez ni yo pensé, y la invitación era para mi esposa más. Y Dios restauró. Ahora ya no les cuento más lo que pasó el
el otro día, no les contaré más. Pero restaura familias, restaura hogares. Pero la Biblia, miren lo que dice: e irá delante de él con el espíritu del poder de Elías para hacer volver el corazón de quienes. Ahora, prácticamente la palabra padre es Ab, y de ahí viene Abba Padre. Entonces, ¿qué quiero decir? En cierto sentido, no es tanto el problema la madre. A ver, si hacemos un poco de ejercicio. En un problema familiar, si se divorcian, ¿quién se queda con los hijos? En su generalidad, no siempre, porque hay padres también que hacen labor, pero en su generalidad es la madre. ¿Quién pelea por ellos? ¿Quién lucha por ellos? La madre. Debería estar el padre. ¿Quién los empuja al evangelio? ¿Quién hace esa labor? Es la madre, que ha tenido el corazón de Dios. Entonces, ¿qué ha pasado? El padre ha errado en su rol de roble, de sostener hasta la muerte, como lo hizo Nabot, de cuidar el viñedo. Y como falló, había que restaurar esa situación del padre. ¿Se acuerdan que les dije? Una de las cosas que se ha cambiado, y que no digo que está mal, les dije, es que no celebramos el Día del Padre como el Día de la Madre. ¿No ve? Se ríe. En el Día del Padre, ¿qué hay? Salteños. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pastor, Pero sí. tal vez porque como varones y mujeres somos diferentes, y la madre, digamos, es como que más sensible, o sea, ella espera que le den regalos, detalles, mientras que el varón no se fija mucho en eso. ¿Creen ustedes que es eso? No, pero estoy hablando de los hijos, hacia la actitud. ¿Será realmente que la madre es más sensible y por eso hay que regalarle mejor, y como el padre no le duele, pues una salteña le damos? ¿Será así más o menos? Haciéndolo en el lenguaje sencillo, ¿será? ¿Y el padre no? Le malcría. Pero nosotros tenemos el corazón de papá. Yo no lo he visto a papá trabajar y bueno, que se encargue el Espíritu Santo de amarlos y de quererlos. ¿No ve? No sé si me está entendiendo. No es así. Es tal que dio a su Hijo inclusive por nosotros. Y en Jeremías dice que Él anda llorando por los montes por causa nuestra. Y el corazón del Padre es traspasado. O sea, ¿qué pasó? Algo sucedió, ¿no? Algo pasó que el hombre perdió esa dignidad que Dios le dio en un principio. Es por eso que en la restauración es el varón el que tiene que sostener y tiene que devolver esto en el hogar, ¿ya? Entonces, por eso dice, no, va a venir, y me alegro porque debe haber muchos hogares con problemas, que tal vez yo no lo sé, no los conozco, pero como hemos dicho, ¿se acuerdan? La profecía de Elías es que como Acab destruyó el hogar de Nabot, así él va a ser destruido. Lo que quiero decir es que así como el enemigo va a querer destruir un hogar, Dios lo va a destruir, inclusive destruyéndolo a él. Entonces va a haber hogares restaurados, pero implica que el Padre tiene mucho que ver. Entonces, antes de que el Señor viniera la primera vez, el espíritu de Elías se manifestó ¿en quién? En el profeta Juan, ¿no ve? Ahora se manifiesta el espíritu de Elías para decirnos que está viniendo Jesús para llevar sus iglesias. Pero lo que Él quiere es restaurar familias, hogares. Y alguien que tiene que dar el paso inicial para esto es el hombre, el Padre. Porque el Padre se va a convertir en el centro de toda esta situación. Ella, instruida primero por su madre, dijo, perdón, dame en un plato la cabeza de Juan
Ahora, ¿por qué quería la cabeza? Si bien Jezabel odiaba al profeta Elías, ese espíritu se vino en Herodías, si no recuerdo, se llama la jovencita que danzó, si me corrigen por favor, que danzó, ¿no ve? Para Herodes, con movimientos tan sensuales que provocó a decirles: la mitad de mis reinos te daré. Y ella fue a consultarle a su madre y dijo: danos la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él hablaba, él veía y oía lo que Dios decía, y la única manera de callarlo era cortándole la cabeza. Los padres protegemos, los padres guardamos, los padres sostenemos. El padre, dentro del orden de la familia, está después de Dios y después la mujer, ¿ya? O sea, aunque en gobierno ambos gobiernan, son iguales, etcétera, pero en los roles es así. Entonces, de alguna manera, este rol de varón había sido destruido, y el rol de varón, de padre, estaba por los suelos. Tanto que ahora, diremos, hay estas diferencias, ¿no? De que el padre, como alguien dijo, no es valorado por la amplia gama de ejemplos malos de padres que dejaron su hogar y no tuvieron ningún cariño a sus hijos. Fue grave. Entonces, lo que Dios va a hacer es restaurar esto. Ahora, ¿cómo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Entonces, mediante la boca de Juan vino la palabra de Dios, y esta era la mayor amenaza a este espíritu, al espíritu de Jezabel. Entonces, cortar la cabeza de Juan era silenciar su boca y eliminar su autoridad. Ahora, Satanás, miren, vamos a tratar un poquito de hablar, es tan imitador de Dios que desde un principio él sabe, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios está con David, ¿qué hace con Goliat? Le corta la cabeza. Satanás es tan vengativo que quiere hacer lo mismo con los hijos de Dios, porque es la única manera de eliminar el mensaje del Señor. Entonces, si elimina de mí, porque el Padre es el que bendice, la madre también está, pero es la autoridad del Padre. Entonces, si elimina la autoridad del hombre, elimina todo. Ahora, curiosamente, se había dicho, ¿no? En el COVID, ¿cuál fue el índice más alto de muertes? ¿En quién fue? En hombres, en varones. Entonces, el enemigo quiere hacer esto y a veces usa palabra. Entonces, la segunda venida del Señor sucederá lo mismo. Nuevamente se manifestará el espíritu de Elías. No sé cómo, hermanos. Yo les decía, no, nunca estaba en esa idea con mi esposa viajar. Siempre viajamos indistintamente para cuidar a los chicos, aunque ya no son chicos, ¿no? Para cuidar a los viejos. Pero había que cuidar a los padres, ¿no? Madres. Entonces, cuando viajamos, no, ella se queda o ella viaja y yo me quedo. Pero ahora fue Dios el que hizo y restauró muchas cosas en mi vida junto con mi esposa. Restauró muchas cosas preciosas. Yo veo, bueno, mi esposita es mi esposita amada, pero nunca vi su vida pastoral de mi esposa, ¿no? Ella siempre decía: yo te apoyo, anda detrás. Pero ahora, como nunca, yo la veo pastora en casa, la veo con ese llamado. ¿Y cómo hizo Dios todo eso? ¿No? En un viaje que hicimos. Bueno, no sabe nada, no le conté nada a él, ¿no? Pero Dios no está notando, ¿no? Así había sido el pastor. No, está bien. Pero ¿cómo hizo Dios? O sea, no sé lo que hará Dios, pero va a restaurar. Generalmente, como a veces mi esposa hace de noche, yo estoy estudiando y estamos ocupados, oramos juntos, pero estos tiempos oramos juntos. Y tenemos esos tiempos, oraremos. O sea, nos hizo mucho bien. No es que tenía problemas, pero nos hizo mucho bien. Y el espíritu de Elías, hermanos, está hoy y va a restaurar lo que no tiene solución, ¿ya? Lo va a hacer. Así es que Dios nos ayuda en este tiempo. Durante la primera venida del Señor, Jesús, ¿ya?, se levantó una mujer en contra de Juan el Bautista, que pidió en una bandeja la cabeza del profeta. Ahora en Apocalipsis vuelve a aparecer como enemiga de los siervos de Dios, o sea, los quiere decapitar.
los mata espiritualmente, o sea, les da enseñanza mala. Ahí aparecen los perros, los mutiladores, y el pastor es engañado por una falsa doctrina. Y al ser engañado por esa falsa doctrina, incurre en la enseñanza de lo que es caer, ¿no? En la fornicación, en adulterio, todo eso. Entonces, ¿aparece esa mujer? Sí. Jezabel mataba físicamente, la que está ahora está matando espiritualmente a los siervos de Dios. Entonces, ¿por eso necesito el espíritu de Elías? Sí, necesito el poder, esa virtud, esa convicción de pelear, una boca que hable y que diga, no vas a agarrar mi hogar, peleo con mi hogar. Sí, de hombres. Ahora, por falta de hombres, pues Dios levantó mujeres, y fueron esas mujeres que pues lucharon por sus hijos, lucharon por el evangelio. Porque inclusive cuando estaba Jesús, el único hombre que siguió de lejos, ¿quién fue? Juan. Y dice que estaba en su cama y vio y salió con una sábana, y cuando escapó casi quedó desnudo. ¿Quiénes estaban con Jesús hasta el final? Mujeres. Sigamos viendo esto, ya, sigamos viendo, porque es una situación dura. Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sagradas a los ídolos. O sea, cambio. Ahora, nuestra batalla no solamente es con Jezabel, sino contra quiénes más. Contra 850 profetas que él tiene. Hace tiempo decía, ¿no? Ya no sé cómo será, cuando nosotros ayunábamos, y en el ayuno siempre vienen pocos. Por cierto, el sábado tenemos ayuno, ¿no ve? Tenemos ayuno. Estoy en ayuno con danza y jóvenes. Por favor, hágame una cadena de oración, ¿ya? De tal hora, tal persona, para que no lo descuidemos. Arlet, con los jóvenes, coordinas con Mima. Entonces vamos a estar orando hasta las 3. Con ustedes estoy a las 5, ¿no? 5:30. Por favor, Arletita, ¿ya? ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué decía? ¿Me devuelven el hilo? 850 profetas de... Entonces nuestra guerra no solamente es con Jezabel, sino con todo su séquito. Imagínense la guerra que hay. Entonces ahora necesitamos unirnos más del Señor. Para mí el espíritu de Elías, si bien es algo, para mí en realidad es el poder del Espíritu Santo. Es lo mismo que bajó en Elías cuando confrontó, y a pesar de sus debilidades, porque era un hombre sujeto a pasiones, una versión dice que vivía y sufría sentimientos encontrados. Yo me he preguntado, ¿qué sentimientos encontrados sufriría Elías? O sea, ¿qué pasaría en su interior? Ahora, si hago una pregunta acá para todos nosotros, y no me responda, pero analícelo. ¿Usted no tiene sentimientos y pasiones con que lucha? Ay. Pero él oró y no llovió. Entonces va a ser esas pasiones que el enemigo va a atacar. Y justo en Apocalipsis aparecen esas pasiones desordenadas. Y es un triunfo que tiene Jezabel con los siervos. Entonces Malaquías, ¿qué dice? He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Si uso la pluralidad de padre y madre, implicaría que los dos tuvieron problemas con los hijos. Pero hemos dicho, la madre es la que continúa siempre, y no así el padre. Y hará, dice, así a los hijos, hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, ¿por qué los hijos no querían volver al padre? A ver, leamos Lucas 1:17. Delante del cual irá revestido del espíritu y de la virtud de Elías, para reunir los corazones de los padres o patriarcas, aquí ya es más claro, con los de los hijos, y conducir los incrédulos a la prudencia y la fe de los antiguos justos, a fin de preparar el Señor un pueblo perfecto. A ver, si usamos eso, no es tanto los dos, porque no sé si solo aquí en Bolivia, en otros lugares, es la madre la que de alguna manera lucha y pelea al final. Y es el padre que desvió las ordenanzas de Dios y lo que él debería hacer como en el corazón del padre. Entonces, ¿qué resultado hay en los hijos? Porque dice, ¿no ve? Dice,
Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora pregunto, ¿por qué los hijos tienen que volver otra vez al padre? No sé si me estoy dando a entender. Y hemos dicho, ¿no? Y lo voy a tal vez hacer más fácil. Si el padre fue el problema, ya, y abandonó el hogar, no tuvo cuidado de sus hijos, y fue la madre que se encargó de todo esto, ¿qué pasa en los hijos? ¿Qué pasa? Ya, muy bien, sigamos. Resentimiento, amargura. Y cuando hablamos de aquí incrédulos, conducir, dice que estaban amargados sus hijos. Ahora, eso lo vivimos los que hemos pasado eso, ¿no ve? Amargura. Mi amargura de mí era fatal contra mi mamá que me había dejado. Yo estaba amargado y no podía perdonarla, pero Dios hizo que mi corazón vuelva a mi madre, y mi madre murió conociendo al Señor. Solo Dios puede hacer esto. Entonces, también los hijos están amargados con estos padres. Solo Dios puede reunir otra vez estas cosas. Y el espíritu de Elías. Pero el espíritu de Elías es el Espíritu Santo que puso ese espíritu en Elías. Pero cuando hablo de Elías, estoy hablando de fervor, de poder, ¿no? A pesar de las debilidades que él tenía. Entonces la palabra padre es Av, ¿ya? Que es el término inicial para Abraham, para muchas palabras, Av, ¿ya? Entonces trabajar el corazón de los padres, no tanto de las madres. Ahora, ya ahí puedo aplicar lo que no sé quién dijo. Tal vez se ha vuelto insensible, tal vez ya es más duro, no lo sé, ¿no? Pero yo soy padre. ¿Quién más es padre? Juanqui. 3 padres nomás sabemos aquí. Si nos preguntan si amamos a nuestros hijos, ¿qué dirías tú, Adams? ¿Darías tu vida por ellos? Pero no parece. No, pero no parece. Tú, Juanqui, ¿qué harías por el Jared? Sí, no. Sí, hay. Y eso tiene que ser restaurado, pero dentro de la voluntad de Dios. Entonces era un problema que existía. Jezabel se presenta un espíritu de matriarcado aumentado terriblemente en este tiempo. Porque cuando apareció Elías, estaba Jezabel y ella era la que manejaba el reino. En Apocalipsis habla y dice, ¿no ve? Que en un tiempo el anticristo, ¿qué va a hacer? Se va a dejar montar por la ramera. ¿Han leído eso, no ve? Se va a dejar montar por la ramera. Y bueno, la ramera es el sistema ecuménico que va a haber, ¿ya? La mujer que cabalga a la bestia, por eso se dice. Va a cabalgar a la bestia. ¿Eso qué implica? Que como que ella va a tener dominio sobre ¿quién? Sobre el anticristo. Y hoy todo esto está tan cambiado que de alguna manera los roles se han cambiado totalmente, que esto está pasando. Ya han tenido muchas disertaciones y seminarios aquí acerca del feminismo, etcétera, 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 y lo que está ocurriendo. Y también hemos hablado del patriarcado. ¿Por qué hacer desaparecer al padre? Fue una guerra terrible. Si en ese tiempo estaba en auge lo que es el matriarcado, ¿no es lo mismo ahora? Hemos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan? Dentro de las normas del gobierno dice, hay que eliminar ¿qué cosa? El patriarcado. Hay que eliminarlo. Entonces, cuando hablamos, y la Biblia habla de los patriarcas. Entonces, al hablar de esto, tenemos que eliminar ¿a quién? A Dios como Padre. Y a todo aquel que tiene esa misma situación de padre. Entonces, ahora está mayor. Entonces, por eso el Espíritu se manifestó. Esta versión me gusta mucho. Hoy creo que vamos a terminar temprano. Parece. Iré más lento. Primera Reyes 19:2. Esta es la Biblia Kadosh, dice. Esta Biblia muy interesante, es la Biblia israelita. Tiene como cada Biblia sus observaciones, pero me gusta lo que dice. ¿Qué dice? Entonces Isabel
envió un mensajero a decir a Elías: si tú eres Elías, yo soy Isabel. ¿Qué es esto? Sí, está bien, pero ¿cómo lo interpretaríamos más allá? Está bien. ¿Perdón? Claro, pero una vez, hermanos, en mi trabajo, estando trabajando todavía en ferrocarriles, llegaban pues containers con productos, con todo. Y cuando trabajábamos amanecida, entonces había ciertos periodos que no había movimiento, entonces nos metíamos en camita los que teníamos hasta que haya movimiento. Pero en ese tiempo unos jóvenes que trabajan conmigo se salían. Y ellos iban a robar los containers y tenían especiales instrumentos y hacían saltar y llegaban hasta el taller con cosas. Y no estaba bien, y yo les reprendí. Ya no es correcto porque me podían involucrar a alguien más. Y uno de ellos me dijo: ¿tú eres cristiano, no? Sí, sé que no te gusta. Yo soy servidor de Satanás, me dijo. Así me dijo él. Y desde mucho tiempo yo hago esto. Y siempre manejaba polvo de hueso porque con eso hacía dormir y hacía algunas cosas raras él. Entonces él me agarró y me dijo: te hago un reto, yo con mi Satanás y tú con tu Dios, veremos quién gana. Así me dijo. ¿Y qué creen que hice yo? Sí, temblé. Porque no me lo esperaba. Fue así, ¿no? No, ya está bien, listo, ¿dónde nos agarramos? No hay problema, no. En ese momento, como ser humano, todo se me pasó ahí en mi cabeza. Y de pronto el diablo: eres un débil, no vas a poder. O sea, toda una situación, sin saber que no era yo, sino el que vive es más fuerte, es más poderoso. Dice. Al final, entre balbuceos, acepto. Yeah. Pero después tuve que orar y decirle: Dios, ayúdame. Un día estuvimos en la iglesia y me dijeron, los jóvenes estaban asustados, dijeron: pastor, hay un joven loco en la iglesia que lo está buscando usted. Entonces yo salí y era un joven y me dijo: he venido a buscarte a ti para matarte. Y ¡brum!, sus ojos se volvieron blancos. Son cosas que a veces he vivido y cuando lo vi me asusté. Es por eso que Satanás sabía las pasiones que existían en Elías. O sea, conocía y atacó una de esas debilidades: su temor. Pero ¿cómo no? ¿Cómo siendo Elías, un hombre de Dios que había confrontado, de pronto una mujer, una palabra, le destruyó, si bien no varias de sus convicciones? Y cuando yo recuerdo, me confrontó y yo de verdad oré a Dios y le dije: Dios, cúbreme. Murió de una manera muy trágica este señor, muy trágica. Ahora no porque haya la confrontación, porque hemos hablado acá, si tú quieres destruir una familia, va a ser destruida tu familia. O sea, no es fácil venir y retar a Dios. No es fácil. Aunque ellos sean 850 y nosotros seamos solo uno, es Dios el que te respalda. Pero en este caso, Elías fue tocado en una situación que él estaba en su interior. Ahora, como digo, no sé. No me dice más la Biblia, pero ¿qué pasiones tendría él con las que batallaba? ¿Qué pasiones? No lo sé. No quisiéramos llevarlo a la tumba, no esas debilidades, sino vencerlas, porque el enemigo pelea con esto. Ahora, en las Biblias normales no dice eso, ¿no ve? Pero esta Kadosh me gustó. Entonces se apareció Elías espiritual, me dijo: yo soy Jezabel y tú eres Elías. A ver, ¿qué va a pasar? Vamos a pelear. Y le lanzó conjuros, ¿ya? Me hagan los dioses cosas terribles a mí y además peores, si para esta hora mañana no hago tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Y qué pasó con Elías? Se asustó. Pero ¿y dónde estaba toda la palabra que él tenía? Y hoy el enemigo va a atacar eso en nuestras vidas. Pero como tenemos el espíritu de Elías y el poder del Espíritu Santo, que es lo mayor, que es para la esencia, podemos pelear. Y sabiendo esto más, ¿no?
Porque quien destruye la familia y la casa de Dios se atiene a las consecuencias con el Señor. Entonces es terrible. Entonces Elías es, mi Dios es Yahvé. Jezabel sabe, ¿no? Jezabel sabe. Dice, no, le dice Elías, tú eres Dios, tú eres hombre de Dios. Tu nombre dice, mi Dios es Yahvé. Pero yo soy Isabel. ¿Qué dice? Yo soy casta, a mí no me tocas. Soy intocable, soy pura, no casada, quiere decir Isabel. O sea, yo estoy en contra del matrimonio, me mantengo entera, ¿ya? Y a mí nadie me maneja. A ver, veremos. ¿Quién vence esta batalla? ¿O tú? O yo. Qué terrible. No sé si alguna vez usted ha tenido una confrontación así, que alguien le diga, ¿no? Pero así, a ver, hagamos. Luego había un ministerio, se llamaban los celotes. Te debes acordar, Adams, no sé si te acuerdas de los celotes. Teníamos un ministerio en Viecha, no sé si te acuerdas de él. Los celotes. Y su ministerio de ellos era predicar a todos de la ceja, a todos los cortados de cara, todo eso. Era terrible enfrentar a los hermanos. Y les acuerdo, ¿no? De la vez que dije, hasta ahora yo me acuerdo, cuando este pastor Sergio Sarabia me dice, no, Freddy, vamos a predicar a los borrachos, me dice. Y bueno, como me han hecho un desafío, yo aceptaba los desafíos. Desde esa vez que me ha hecho, y el otro aceptaba los desafíos. Ya le dije, vamos. Y les conté alguna vez, ¿se acuerdan? Les he contado, pero quiero recordarles. Y cuando fuimos, se llamaba un lugar El Preste. No sé si te acuerdas, me recuerdas. Tenían como un morrito, como un cerro. Y ahí ponían una lata de alcohol. Cuando llegábamos había militares, doctores, profesionales, presos de la bebida. Y nosotros fuimos con comida, ¿no? Era nuestro cebo para predicar. No fue fácil llegar porque nos miraron mal, era terrible, o sea, era un miedo ver a esa gente así. Pero nos aceptaron, hablamos, pastor Sergio Sarabia, pastor también yo, fuimos y les hablamos y conversamos, nos aceptaron la comida con recelo, etcétera, etcétera. Hasta que uno de ellos, después de hablar, de compartirles la palabra, les compartimos, ¿quiénes quieren recibir a Jesús? No, dijeron. Pero les damos una condición. Jugaremos un partido de fútbol. Si ustedes pierden, nos ponen la lata de alcohol. Si ustedes ganan, aceptamos a Cristo. Yo estaba mal de mi espalda, pastor Sergio igual estaba mal de su espalda, y nos habíamos llamado a los más chacas futbolistas, ¿ya? Pero pastores, siervos de Dios, éramos un equipo, y ellos todos los días jugaban en su estado de ebriedad para que alguien traiga la lata de alcohol. ¿Y qué hicimos? Aceptamos. Y nos reunimos, ¿y ahora qué hacemos? Nos van a golear, ¿no? Está así, nos van a hacer. Fue el partido de la muerte, hermano. Nos olvidamos de la espalda, ya nos dieron duro, pero ganamos. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ganamos. No hubo una cosecha total, algunos llegaron que todavía siguen, otros murieron, pero la palabra fue dada. Pero no fue fácil, hermanos. Desde ahí se hicieron más amigos, pero estaban enojados por lo que han perdido. Estaban muy enojados. Existe. Entonces Jezabel te va a decir, yo soy así. ¿Puedes aceptar el desafío? Yo creo que inclusive los evangelismos que han hecho son desafíos del enemigo, ¿no? No vas a poder, pero se está haciendo, lo estamos haciendo. ¿Se han dado cuenta que yo apoyo las ideas locas que ustedes tienen? Casi nunca les he dicho no. Nunca les he dicho no. Me plantea y ya les digo, háganlo. A menos que sea una disparada, ¿no? Yo digo no. Aunque sé que tengo que estar con ustedes, porque sé que es un desafío. Vamos a desafiar algo. ¿No ve? ¿No ve? Gracias. Sí, dime. Una de las
Sí. Solo la palabra nos va a cambiar. No hay felicidad, diremos, más grande que el viñedo. Por eso Satanás odia las familias y ha mandado este espíritu para destrozar las familias. Pero cuando, por ejemplo, Dios los pone a Adán y Eva, los pone en el huerto. Y Edén es delicioso y el huerto es algo que uno tiene que cuidarlo. Pese que no había nada ahí, le dice a Adán, cuídalo, sabía que cuidar. Y es cierto, aunque no hay un poco tu pregunta, pero tu comentario es muy bueno. Está bien, es cierto. Y habría que volver a los principios bíblicos. Esta Jezabel, ¿dónde entró? No solamente afuera, sino hasta dentro de la iglesia. ¿No? Dentro de la iglesia. Y su enseñanza trastocó todo eso. Es por eso decíamos, ¿no? Entonces, si la mujer no hay para el varón, entonces el varón ¿a qué acude? A los placebos, a otro varón, pornografía. Los valores han cambiado. El viñedo lo ha cambiado por hortalizas, ¿no? Ya no hay los principios. Entonces el hombre ha creado otra situación. Tampoco ya necesitan de mujeres. Y si necesitan encuentran otras. Pero ya no casarse. Ahora hay muñecas de goma, hay de todo. Satisfacen su vida sexual, qué sé yo, y ya no necesitan una mujer. Pero Dios no la creó. Y ese es el espíritu de Jezabel. Entonces hay que confrontarlo, ¿no? Por eso el elemento que quiere hacer desaparecer el enemigo en la iglesia, ¿qué es? La familia. La familia. Y verdad, ¿no? Somos familias lindas. Yo me reuní con mis hijos, mis hijas, es lindo. Tú con Yare, es lindo. Mishu, Jonathan con tu mamita, ¿o no es lindo? Vos, Arlette con tu familia, ¿acaso no es lindo? Es lindo. Pero qué triste es no tener una familia, ¿no? Y estar peor. Pero la iglesia es una familia. Nosotros, a los que faltan, suplimos esa situación. Entonces sí, gracias, es muy buena tu observación, ¿ya? Jezabel era una sacerdotisa de Baal, o sea, ni siquiera era cualquier mujer. Le servía a Baal y a Acera, ¿no? Y su padre se llamaba Ed-Baal, estoy con Baal. Todo eso llevó a su casa. Y por eso le digo, cuando vio otra casa con viñedo, había que destruirlo. Ni siquiera no, había que destruirlo para poner un nuevo sistema. Era el verdadero poder en el trono. Era un matriarcado, como ahora estamos diciendo, ¿no? En su Acera se le identifica como la diosa de la fertilidad, del sexo. En sus cultos existía la prostitución y a Baal se le sacrificaba a los niños, lo que les dije hace rato. Y todo eso estamos viviendo ahora. Prácticamente toda esa situación. Por eso vivimos los días de Elías, pero también estamos esperando, así como Elías fue arrebatado, esos días. Pero también espero días gloriosos, ¿no? Restauración de hogares y de familias. No es como que va a ir de peor, ¿no? No va a ser así. De nosotros nuestro letrero dice, ¿no? Serán restauradas las cosas, ¿no? Hasta esperar. Dios va a hacer algo. Ahora, lógicamente, en los que quieren, en los que anhelan del Señor. Logró que más de 10 millones de judíos se inclinaran ante sus dioses. Solamente 7,000 no lo hicieron. ¿Cuántos logró? 9,300,000. ¿Está bien? No más. 9,993,000. ¿No ve? Sí, está bien, ¿no? ¿Qué logró engañar? ¿Cuál fue el porcentaje menor? 7,000. ¿Y cuál era la condición de ellos? Estaban escondidos en cuevas. O sea, hasta los 7,000 los hace esconder en cuevas. Pero siempre va a haber los abías ahí que los alimentan, ¿no? Es una situación de guerra estos días de Elías. Odia el arrepentimiento. La humildad, la palabra de fuego profética, no le gusta. No le gusta palabra profética. No le gusta. De seguro que no le gustan las clases que hacemos, etcétera, etcétera. No le gusta el sometimiento, ¿no? Ahora, bueno, lógicamente al hablar de sometimiento, nosotros en la vida cristiana hablaríamos de sujeción. No le gusta la sujeción, como a Lilith, ¿no ves? ¿Se acuerdan de Lilith? Ese demonio que la Biblia dice, ¿no? Dios reprenda a Lilith, el demonio nocturno, que habla el libro de Deuteronomio, de un espíritu femenino, ¿no? Que habla la Biblia,
que lo hemos visto, ¿se acuerdan? Lo hemos visto a Lilith, que no le gusta el sometimiento. Y según las tradiciones medievales, dice, y según una tradición judía, dice, no, esta fue la primera mujer creada, pero que no se sujetó a Adán, ¿no? Y escapó y se fue donde Lucifer, y ahí tuvo relaciones y nacieron todas estas situaciones que existen de los demonios. Pero esa es una tradición, pero a ella no le gustaba. No le gusta la intercesión y el ayuno. Va a eliminar. Su odio es contra Dios mismo y sus escogidos. ¿Vivimos esos tiempos? Sí, prácticamente. Malaquías 4:5 otra vez. Miren, voy a enviar al profeta Elías a ustedes antes que llegue el día del Señor grande y terrible. Elías ayudará a reconciliar a los hijos con sus padres. No vaya a ser que venga yo y destruya la tierra por completo. Esta debe ser otra versión que cambie el orden a los hijos, dice, ¿no ve? Pero como les dije, los hijos muchas veces tienen amargura. Restaurar las relaciones familiares para preparar el retorno de Mesías, así como Juan el Bautista preparó el camino al Señor Jesús. Qué lindo detalle del Señor, qué lindo detalle, que Él piense en mi familia, qué lindo detalle. Pero mi familia abarca más, porque si bien mi familia es la que compongo yo, mi núcleo familiar es mi esposa y mis hijos, pero esta familia abarca más. ¿A quiénes abarcaría? A mis hermanos y aún a sus esposas. Entonces puede ser que este tipo de situaciones de falta de reconciliación vaya abarcando muchas esferas. No sé cómo lo hará el Señor, pero va a restaurar, porque Él quiere llevarse familias. No sé cómo, hermanos. Tal vez les regalará un viajecito a Perú como a mí. Yeah. No creo, no sé, pero Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer. Que a mí me regale el pastor, está haciéndole. Yeah. Pero ya tienes que tener esposo para viajar pues a Perú. ¿No? Pero Dios lo va a hacer. Y va a restaurar muchas cosas, hermanos, muchas situaciones. Yo ahí podría poner tantas cosas destruidas en familia que parecen sin solución, que ya están destruidas. Dios va a intervenir. Y aquel que quiera destruir la familia, Dios mismo lo va a destruir a él. Dice, esos tiempos vamos a vivir, estamos viviendo, yo creo. Marcos 1:2 dice, tal como el profeta Isaías había escrito, mira, envío mi mensajero delante de ti y él te preparará tu camino. Este es Juan el Bautista, estaba preparando el camino para el Señor Jesús. Es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle el camino. Ahora el espíritu de Elías, ¿qué está haciendo? Está preparando el camino. Pero esa manera de preparar el camino, por eso les digo, no es un detalle bien lindo del Señor, es algo que en su corazón está. Quiere reunir las familias, quiere reunirlas. Y me alegro, porque sería doloroso no irme con mis hijos, no irme con mi esposa, ¿no? Cuando estuvimos en Charaña, recuerdo que yo no quería ir a Charaña, no quería, porque Charaña es 20 grados bajo cero, hace frío terrible, es cuando trabajaba. Y me dice Fred, tienes que irte 3 meses a Charaña. No quería ir, renegué, me enojé. Y llegué a casa esa noche, oré, le dije, Señor, no quiero ir a Charaña, hace frío, Señor. Ya lavas la ropa y a las 2 de la tarde ya está tiesa. O sea, no se puede, es frío, te abrigas y frío. Es terrible en Charaña. Y esa noche el Señor me dijo y me habló, me dijo, no te está enviando tu jefe, yo te estoy enviando. Fue suficiente. Me fui a Charaña, ¿no? Viajé calladito. Y llegué y dije, Señor, ¿a qué me has mandado aquí? A veces uno piensa, no sabes, Charaña también es frío, pues es, hasta el diablo se abriga, dice allá. Es frío, hace frío, hermanos. Y en las tardes no circula la gente, nada, o sea, es como decir, ¿a qué vas? Entonces, como yo siempre me llevaba mi guitarrita, entonces me fui a mi cuarto y canté alabanzas, y no había ni iglesia que ir, entonces ahí cantaba alabanzas al Señor. Cuando a mi lado había habido un vecino mío, ¿no? Otro que lo habían mandado también, pero que estaba más largo tiempo.
Y yo cantaba y lloraba. Y me dormí cuando al día siguiente golpea mi puerta y me dice, ¿qué tiene usted? Me dice, que me molesta que usted está aquí. No, y he tenido un sueño esta noche, me dice. ¿Y qué pasó? Le digo, ¿sabe? Dice, he visto un camino y había como 2 ángeles, dice. Yo no soy cristiano, me dice él. Y llamaba y tenía un libro, dice ahí, y llamaba a la gente y iban y se entraban, dice. Y yo me acerqué y pensé, dice, ¿qué será? Y de pronto vi a mi familia, dice él, y les llamó por nombre y entraron, dice. Él me cuenta así, ¿no? Y me sigue contando y me dice, yo quería entrar ahí, dice. Y fui donde el ángel, dice, él era un mundano que me está contando esto. Y le dije, Señor, le he dicho, ¿no está mi nombre ahí? Y el ángel buscó, no, su nombre no está. Dice que gritó a su familia lo desconocía, dice. Y lloré, me desesperé, estaba perdiendo mi familia, me dice él. ¿Ya? Y luego le había acercado otra vez al ángel, le he dicho, por favor, vea si está mi nombre. Ah, sí, le he dicho, veo algo borroso aquí, se está borrando, le he dicho. Y de ahí yo le pregunté, ¿tu familia es cristiana? Sí, me dijo. Mi esposa va a la iglesia. Bueno, él me contó muy confidencialmente, pero yo estoy con otra mujer, vivo otra vida. Y de ahí le empecé a compartir el evangelio. Él es pastor ahora. ¿Ya? Lloró mucho. Recibió a Jesús y su esposa, no se imaginan lo agradecida que es conmigo, ¿no? Aunque eso es con el Señor, pero a veces me encuentro, me abraza, ella se llama María, me abraza, pastor, lo queremos. Dios había hecho la obra. Dios ama a las familias, hermano. Dios ama a las familias, o sea, siempre va. Y mire, padrecito me había mandado. Uno dice, no, uno piensa que pero es que es Dios, te puede mandar a lugares así. Y de paso te paga, ¿no? Entonces, va a ver, Dios está preparando los caminos. Y este tiempo el camino que está preparando para venir es restaurar los hogares. Perdón, estoy siendo muy reiterativo con eso, pero quiero que se nos quede. Dice que para que algo se nos quede hay que repetir 21 veces, ¿no ve? Estoy en 15, creo. Perdón, faltan 6, ¿no ve? Esta operación del espíritu de Elías hará que el espíritu de Jezabel pierda anticipadamente su operación de error. Es cierto. Porque ahora que ya conozco, ya no voy a fácil, ni modo, esta familia está comprando, ni modo, pues, hermano, ¿qué vamos a hacer? He estado escuchando hoy día de un mensaje y habla de las almas gemelas. Dice que hay una doctrina que se llama las almas gemelas y que han entrado a la iglesia, dice él. Y este pastor habla y dice, no, es tan grave que esta doctrina entró a varones y estos varones dicen, no, me he equivocado de mi esposa, no es mi esposa. Dios me ha dicho que tengo un alma gemela, así que tengo que divorciarme. Y dice que está entrando esa doctrina. Pero Jezabel va a perder anticipadamente esto, porque ya estamos orando, hermanos. Gracias por las oraciones que han hecho por mí, porque sé que muchos han orado por mí y por mi familia. Seguimos orando. No les cuento hoy, les voy a contar después las sorpresas que Dios ha hecho a mi familia. Hoy no, que sea sorpresa todavía, ¿ya? Pero, ¿se están imaginando? No se imaginen. ¿Ya? Pero Dios ha hecho cosas lindas, porque ama la familia, ¿ya? Y anticipadamente, ahora algo que nosotros siempre hemos hecho, y hoy le decía hoy a Anthony, en las noches mi esposa siempre me dice, oraremos por Anthony. ¿Pero para qué? Le digo yo. Yeah. No es así, Anthony. ¿No? Y sí, oramos. Pero una petición que yo y mi esposa hemos tenido siempre han sido mis hijos. Siempre. Y aunque las cosas sean negras y feas, Dios en su momento brilla y te da las. Yo estoy alegre, muy alegre con las cosas que suceden después. No sé, entonces el espíritu de Elías se anticipa a Jezabel. Antes que ella ejecute, nosotros ya estamos orando y pidiendo que Dios nos restaure. Y aunque tengamos esa guerra y quiera hacer, no se olviden, lo que Él pretende con nosotros, Él lo va a recibir. Eso decía la profecía de Elías, ¿ya? Entonces, si el espíritu de Dios, de Elías, no se moviera en estos tiempos finales, ¿se imagina cuál sería el destino final de las familias? Ahora, lógicamente, este espíritu de Elías es el Espíritu Santo.
pero si lo identifica por la tenacidad, por la capacidad, el poder, porque acepta desafíos a pesar de sus debilidades. Pero es el Espíritu Santo que nos da. ¿Se imagina estos tiempos finales sin el Espíritu Santo? ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos con las familias? Él nos reconcilia, Él nos habla, Él trabaja sobre nuestras vidas, Él nos hace pedir perdón, Él hace amar a nuestra familia, al hogar. Él es el que hace. Lucas 1:16, 17 dice, ¿no? Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor, su Dios. Se habían alejado. Y Juan el Bautista, esa era su tarea. Esa era su tarea. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Preparará a la gente. Ahora el espíritu de Elías está preparando a las familias, a la iglesia, para el retorno del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Alguna vez dije, ¿no? Aquel que conoce la paternidad de Dios ha conseguido todo. ¿Ya? Porque el principio es paternidad, no maternidad, cuando hablo de las cosas celestiales. Porque ¿a qué madre voy a orar yo? ¿A quién oro? Al Padre. Y si yo conozco al Padre, es como decir, ¿no? Si mi hijo me conoce a mí como padre, puede lograr todo conmigo. Todo. Sabe cómo soy. Si yo conozco a papá, sé cómo conquistar su corazón. Sé cómo estar con él. Sé cómo pedirle. Es tu papá. Entonces, así como la restauración tiene que ser con el Padre, igual tiene que ser con nosotros hacia el Padre. Una restauración en los tiempos finales. Entonces, toda maldición de Jezabel será quebrantada. No podrá destruir a las familias ni deprimir de preocupación a los padres por la condición de los hijos desobedientes. Todo un núcleo que existe. El objetivo acá es pelear. Ahora, sí va a poder con algunos, porque Apocalipsis dice que logró con algunos. ¿Qué nos va a cuidar? La sana doctrina. ¿Qué nos va a cuidar? Palabra de poder para combatir a esta mujer que es terrible. No había tenido más. Viniendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Eso les dije, ¿no ve? Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Eso también hemos hablado, lo del criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir dijo, basta ya. Hemos dicho, las sombras tienen mucho significado, ¿no? Tienes que saber bajo qué sombra estás. Dijo, basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. 2 Corintios dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil entonces soy fuerte. Pero Elías en su debilidad huyó. Pablo me explica que en tu debilidad tú puedes ser fuerte, pero a veces las pasiones, hermano, dominan la vida de uno. Para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más mi labor fructífera para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Esa es la solución que Dios le dio a Pablo. Pero Elías tuvo que confrontar esto. Tenía debilidades. Y creo que muchos de nosotros peleamos con estas debilidades, y el enemigo sabe atacar esa debilidad. Y esto último, ¿ya? Y yéndose debajo del enebro, se quedó dormido por la depresión, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. En las depresiones siempre Dios va a actuar con nosotros, ¿ya? Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. En su depresión quiso morir, pero nunca intentó suicidarse. Esa es una gran diferencia. Quiso morir, pero no se suicidó, ¿ya? Y Dios acudió en su ayuda. Y esta cita que nosotros conocemos, ¿no ve? El de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas
de cero, de lo que no hay. ¿Y se puede multiplicar el cero? ¿Cero por cero? Cero. Pero Dios no se exige a eso. Él puede multiplicar de lo que tú no tienes nada. Para el diablo es cero, no vas a poder. Pero Él multiplica las fuerzas de cero, de lo que no hay. Los muchachos se fatigan, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Yahvé tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Por qué primero corren y luego caminan? ¿No es al revés? No debía decir, ¿no? Y caminarán y no se cansarán, y correrán y no se fatigarán. ¿No debía ser así? Pero aquí dice, primero corren y luego caminan. Es que esa es la naturaleza del hombre. ¿Cuántos de ustedes han querido correr en el ministerio? ¿No? Has recibido al Señor y has querido correr, has querido ser pastor, has querido ser maestro, has querido correr. ¿Y cómo te ha ido? A veces mal. Y has aprendido a caminar. Has aprendido a caminar. Es que a veces cuando empezamos pensamos que tenemos la solución a todo, ¿no? Y corremos. Y hay problemas. Pero Dios nos va a enseñar a caminar. Y caminamos con fuerza y solvencia. Terminaré con esto que estoy. A seguida vamos a ver esto, por favor. Esto quiero ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver, ya casi termina. Esto. Lo último de aquí, quiero ver. Corrió escapando de Jezabel 270 kilómetros. Vaya hombre. Ahora para llegar hasta Horeb debía correr 320 kilómetros. En realidad, ¿cuánto corrió? Uno de miedo y otro para buscar a Dios. ¿Ya? ¿Cuántos? 590. Más allá que Oruro. A Oruro, ¿hasta dónde sería? Oruro es 300, 200. ¿Cuántos a Oruro? Y a Oruro. ¿Sí? A ver, ¿alguien sabe? Sabía que Oruro era como 300 kilómetros. Puede que esté mal, ¿ya? Pero correr así por miedo. ¿Dónde correrías, Nata, así de miedo? Como Speedy González. ¿Cuántos? 7 estaba correcto. Hasta Cochabamba y 590 hasta Santa Cruz, hasta Santa Pue. Pobrecito. Es que la diferencia es cuando él corre, es cuando come el pan. Hay dos formas de correr, uno cuando huyes y otra cuando corres con el Señor. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Porque el ángel le va a dar el pan. Aquí acabaremos. Daniel ha rogado bien harto que se lo grabe, no sé si lo habrán grabado. Por favor, pastor, ha dicho. Pero si no hay, amén. Por favor, preguntas, correcciones, suelo equivocarme como ser humano, o perlitas, así como Ceci me dio una perlita muy bonita que puedan ustedes tener para enriquecer el estudio. Sí, es un espíritu femenino, como Jezabel. ¿Quién más? ¿Se acuerdan? Hemos estudiado la otra. Lilith. Había una más, Atalía. Ahora, sí, algunas cosas no las puedo enseñar porque necesitamos un poquito de base. Porque inclusive, bueno, se dice, ¿no?, que este espíritu femenino existió antes de Lucero, dice, pero no quiero tocar mucho esto. Entonces sí,
se confabula con las mujeres por el hecho de querer tomar el poder, pero sí puede alentar a otros, ¿no? Alentar a otros. Ahora, cuando empiezan los súcubos y los íncubos, ¿te acuerdas lo que hemos estudiado? Viene a través de ellos, pero son espíritus que atacan a hombres y atacan a mujeres. Pero ahora, según lo que dicen, hay un espíritu intermedio que ha atacado a homosexuales y lesbianas. Entonces, sí, de alguna manera sí, Juanqui. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Sí, sí. Aunque estos eran siervos, ¿no? ¿Cuál era su objetivo? Cortarles la cabeza, o sea, que no tengan ninguna actividad en la iglesia. Pero ella, su poder era femenino, por eso cabalgaba inclusive a la bestia, pensando que dominaba. Pero después el anticristo le deja dominar y lo agarra y lo saca del escenario. Pero sí, o sea, es un espíritu femenino que ataca a los varones, porque Dios los puso como cabeza, como robles para cubrir. El roble era parte fundamental en las casas, en las construcciones, para hacer el bayit, la casa. Entonces los atacaba. Gracias, Leito. Pero si quieres... Sí, sí. Ya, sí. Claro. Sí, sí. Un dominio, no triunfo. Un dominio. Va a pensar, o sea, el anticristo le va a hacer pensar que ella maneja las cosas, porque se va a unir, el ecumenismo va a gobernar, pero al final no, él sale al escenario y la va a sacar a la mujer. Sí, 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 Leito. Cesamos, ¿verdad? ¿Está bien? Acá. Ajá. Sí, de alguna manera sí, ¿no? Todos aquellos que han perdido su cabeza como varones, sí. Sí, porque con el perdón debido, he conocido pastores donde su esposa es la que maneja la iglesia. Se han cambiado los roles. Y hogares donde son las esposas las que manejan el hogar, ¿no? Pero terriblemente, pero en la iglesia es feo. Es terrible. Entonces sí, surgen también los acabos. Aunque los acabos no nos preocupan mucho, pero sí de alguna manera serían hombres que han perdido su autoridad, su rol de hombre, las cosas que Dios les dio. Sí, de alguna manera sí. En otro estudio hemos hecho eso. Hermanos. Sí, Ale. Yeah. Sí. Y irías con Juan, ¿no? Donde está el temor no está Dios, dice, porque el verdadero amor echa el temor. Entonces el temor ya no es un principio de Dios. Eso tendrías que decirle, por lo menos yo diría eso, ¿no? Porque el amor es el que te hace estar tranquilo
y en paz. Cuando yo hablo con Anthony, él me cuenta y me dice, no, que antes no dormía, que ahora han visto en el campamento como gallo se dormía. No, en cualquier lugar se dormía, porque él dice, yo estoy feliz durmiendo porque me da paz, dice. Entonces, se duerme nomás. Ahora nomás ha soportado. ¿Ya? Pero sí, el miedo es terrible. Por ese lado podías hablarle. Segundo, no es el fin del mundo todavía, porque todavía hay los 1000 años, hay harto tiempo. Pero sí van a venir peores días que los que estamos viviendo ahora, porque Jesús dijo, no habrá otros días como estos, ni nunca lo ha habido. Entonces, sí, bien. Y ahí tendrías que presentar el Evangelio. Es algo que ya Dios tiene que conducirte, pero creo que la puerta es usar su miedo, ese miedo, porque si está con miedo no ha conocido a Jesús. Y dice en Hebreos que Él quitó el miedo a la muerte, dice, ¿no?, de Jesús, quitó el miedo a la muerte y nos dio paz. Si de alguna manera nosotros tenemos un miedo, pero ya no es igual, siempre vamos al Señor Jesús. Por ahí tendrías que pensar, ¿no? Y con la Biblia. Prácticamente en los de Noé y también en los de Lot. Sí, porque Apocalipsis dice que la gente dice, caednos, caednos, porque no queremos ver el rostro del Rey. Pero bien bonito lo que el Señor te ha compartido, porque son mujeres y lo que Dios quiere con las mujeres. En los días de Elías es restauración para mujeres y varones y familia, pero es lo que tú estás hablando, la profecía tendría que cumplirse en los días de Noé o en los días de Lot, que son los más terribles. Noé sería la tribulación y Lot es la gran tribulación. Claro, ahí tendría que... Muy bonito, lo voy a estudiar aplicándolo a esto. Muy buena, Nati. Bien. ¿Cómo las casamos? Yeah. ¿Cómo las casamos? Yeah. Así. Yeah. No, lo que hace rato Nati decía, ¿no? Hay de las embarazadas, dice, ¿no? Hay de las embarazadas, porque verán tiempos bien terribles y grandes. Y yo alguna vez pensé en mi cabeza, no, es así, no, ¿para qué tener hijos? No, ¿para qué? Inclusive, ¿para qué familia? Porque si los tengo para eso, van a ser sufrimiento. Pero cuando el Señor me habló y me habló de restauración familiar, es que Dios se ocupa de tu familia y quiere llevar a tu familia. Entonces en el corazón de Dios está la familia. Ahora, por distintas razones, como Ceci dijo, a ver, ¿cómo te puedo explicar en especial esto? Por ejemplo, los bautistas, te voy a cambiar de tema para entender, no creen en los dones del Espíritu Santo, los bautistas, ¿ya? Una rama de los bautistas sí, ¿ya? Los bautistas reformados, pero los bautistas ortodoxos, gracias, no. ¿Ya? Pero su testimonio, su caminar y su andar
son dignos del Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces muchos hablan y dicen es que algo se les ha clavado en el corazón como en la cruz de Cristo, y ha quedado tan impregnada esa enseñanza o esa falsa situación que Jezabel mete, que se les han creído de verdad. Entonces, ¿qué había que hacer para eso? Hablándote en ese zumo que te estoy hablando, ¿no? Pedir a Dios, pedir, porque la única manera de quedarte soltera en este tiempo es que tú seas eunuca o eunuco, que seas, no hay otra manera. Porque si tú no te casas o cualquiera no se casa, pero no tiene ese don del celibato, su problema va a ser igual. Lo único que Dios dice para no casarse es que tenga ese don. Hoy existe pastores, pastoras que no se casan y no tienen necesidad de mujer ni de varón, porque les dio Dios el don. Entonces, si esa es la situación, deberíamos pedir a Dios, ¿no?, que en su tiempo oportuno Él haga eso. Ahora, si Dios nos llama a estar solos, amén. Pero dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y al referirse a hombre, habla integralmente también. Le haré ayuda idónea. Tal vez el problema es que tanto nos han clavado que el matrimonio no sirve, que tú no crees. Cuando, en mi familia hemos tenido muchos problemas. Mi papá se ha separado, mi familia se ha separado. Entonces, cuando yo nací y me crié con mi abuelita, entonces mi abuelita siempre me decía, ¿no? Hiu hanwawa, me decía, morite hijo, me decía, porque a ti tu mujer te va a dejar, igual que a tu papá. Me clavó en mi corazón. Nunca he tenido una pareja así formal, hasta que la conocí a mi esposa, que oró por mí, porque estaba grabada esa enseñanza que todas las mujeres eran perversas y malas. Alguien había clavado eso en mi corazón, ¿no? Y aunque yo era cristiano, todavía seguía eso en mí, hasta que Dios intervino en mi vida y un día me dijo, ¿quién creó el matrimonio? ¿Quién eres tú para desvalorizar lo que yo he creado? Es el hombre el que lo ha destruido, me dijo. Y si yo te doy una pareja, tú descansa a dormir, que yo te voy a hacer la pareja. Entonces Adán tuvo que dormir para que el Señor le traiga. Desde ahí yo cambié, porque al no quererme casar, al ser autosuficiente, estoy desvalorizando y negando al Padre la voluntad que Él tiene, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude, ¿no? Este tiempo es difícil. En Perú se casan a los 15, 17, dice, ¿no? Antonio me decía, ¿y por qué en Bolivia no se casan pastores? Mandaré jóvenes de aquí, me dice, de Perú, dice, se van a casar. Así me dice el pastor Manuel. Yo digo, no sé, la iglesia no se casa. De aquí te mandaré pastor, aquí se casan, dice. No te han mandado para eso, ¿no? No, ya, aquí, pero pediremos a Dios. Dios va a hacer en su momento. Saquemos la estaca que nos han clavado de que sola estoy bien. 10 menos 20. Sí, gracias, Ceci. En el aniversario de la iglesia hay solo mujeres, ¿no ve? Hay un tiempo en el aniversario que van a estar solo mujeres. Ahí sería bueno hablar estos temas de la feminidad y el diseño de Dios para la mujer y lo que Dios quiere. Y al día siguiente solo varones. Ahí vamos a estar, Kevin, vamos a sacar todas nuestras broncas. Solo varones, pero no casados, para todos, solteros, para todos eso. No significa solo varones. Y ahí vamos a poder expresar muchas cosas que tal vez necesitamos los varones hablar, ¿ya? Pero vamos a hacer primero un pacto, una promesa de no hablar,
Yeah. Porque si habla, no verá ahí. Sí. Y van a decir, Señor, al que hable que le caiga un rayo. Yeah. Y todos van a decir, amén. Yeah. Yeah. Amén, hermanos.